10 candidatos se disputan el máximo cargo de elección popular en Pasto. Sus propuestas, programa de gobierno, las necesidades más urgentes para la capital. Usted decide. Elecciones 2023. Usted decide. Elecciones 2023. CNC, el canal de la democracia en Nariño. Siga todos los datos de las elecciones regionales a través del canal CNC, los candidatos, sus propuestas y debates. Cubrimiento especial de la jornada electoral, próximo 29 de octubre. Usted decide. Elecciones 2023. CNC, el canal de la democracia en Nariño. Aquí hablando de política, en Hablemos de Política, haciendo el recorrido a través de las campañas, los candidatos y candidatas que buscan llegar el próximo 29 de octubre a las elecciones en las diferentes corporaciones y por supuesto también definir qué va a pasar en la gobernación, en la alcaldía de Pasto, en cada uno de los municipios de esta región del país. Ese es el espacio para hablar con los candidatos alrededor de lo que puede ser esta elección. ¿Qué quieren hacer en los próximos 4 años? Hoy con nosotros el concejal Álvaro José Gómez Jurado, también candidato del Partido Conservador para la corporación municipal, quien nos va a contar un poquito de cómo va esta campaña y sobre todo cómo va esta visión de Pasto. Qué gusto tenerlo acá, concejal. Paulo, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, nosotros estamos aspirando a continuar en el Consejo Municipal. Llevamos 4 años como cabildantes gracias a el respaldo del electorado en Pasto. Hemos hecho un ejercicio bastante responsable, muy respetuoso, muy comprometido. Se ha destacado ese trabajo precisamente en procura de generar beneficios para toda la comunidad. Hemos atendido esa invitación de la ciudadanía, del mismo partido, y hemos postulado nuevamente nuestro nombre para regresar y continuar trabajando desde la Corporación por Pasto. A usted le tocó un periodo bastante complicado, bastante difícil, y eso es innegable. El periodo administrativo, estos últimos 4 años, para todos los mandatarios, para todos los concejales, para todos los diputados, fue muy difícil. Apareció la pandemia, iniciando el periodo administrativo, se han generado varias situaciones complejas como el estallido social, otras situaciones alternas alrededor del tema económico de las regiones, especial para el departamento de Nariño, y ha sido bastante atípico poder estar ahí. ¿Usted cómo analiza estos últimos 4 años? Usted lo acaba de decir, es una radiografía clarísima de lo que hemos vivido, 4 años muy difíciles, y cuando empezábamos a superar esa crisis, pues tristemente tuvimos otras dificultades, adicional al tema del estallido social, que con Nariño se ensañó, fundamentalmente ensañado con este territorio nacional, por el mismo bloqueo de vías, por esa incomunicación, el desabastecimiento de muchísimos insumos, incluidos los medicamentos. Y posterior a ello, ya cuando estábamos como viendo la luz del día, tenemos esta calamidad natural en el sector de Rosas, en el Cauca. Sin embargo, reconocer que somos una raza muy valiente, con muchísimo ánimo, siempre poniéndole el pecho a las dificultades, y hemos seguido trabajando. Sí hay que reconocer el hecho de que desde un principio fue necesario reformular temas que en lo que corresponde desde el Consejo Municipal fueron las líneas de trabajo proyectadas desde un plan de desarrollo. Tuvimos que, en atención a los lineamientos del Gobierno Nacional, redireccionarlos fundamentalmente dirigidos a la protección de la vida y la salud de los pastuzos. Y adicional a ello, pues teníamos que redireccionar también pues, los recursos. Creo que se superó la situación de la mejor manera. La Secretaría de Salud de la Administración Municipal fue muy juiciosa en ese sentido. Y posterior a ello, pues seguir trabajando por temas de reactivación económica. Reactivación económica y otra cosa que es supremamente delicada y que lo estamos viviendo en todos los rincones del municipio de Pasto, principalmente en el sector urbano, y es ese desorden de desarrollo urbano que estamos viviendo, no solamente en temas de invasión de espacio público, sino, diría yo, en la interpretación misma del plan de ordenamiento territorial
por ejemplo, con el tema de los usos de suelos mixtos. Esto está generando varias dificultades, sobre todo temas de convivencia. Muchos inmuebles se están desvalorizando porque esa naturaleza mixta del uso de suelo pues ha generado no unas dinámicas comerciales, sino más bien unas dinámicas generales que están afectando la convivencia del municipio de Pasto. Esa va a ser una tarea bastante importante. ¿Usted cree que en noviembre alcancen a tocar algo del tema, poder avanzar algo y que en enero la nueva corporación, y como quede conformada la nueva corporación, tomar como prioridad ese ajuste excepcional? Mire, es que Es una gran responsabilidad. es una responsabilidad grandísima. Nosotros siempre estuvimos atentos a lo largo de estos 4 años porque esa modificación, ese ajuste excepcional, obedece a una orden judicial. Claro. Es el Consejo de Estado el que obliga al municipio a hacer esos ajustes excepcionales a un nuevo mapa de riesgo. Hay que reconocer que la Secretaría de Planeación Municipal ha sido muy prudente en ese sentido, porque el caos que se generaría con una implementación no muy adecuada de ese mapa de riesgo, pues obviamente afectaría todo el territorio municipal, sobre todo la zona norte, lo que tiene la gran afectación de la cuenca del río Mijitayo y el río Pasto. Sin embargo, no solamente es la necesidad de ajustar el plan de ordenamiento territorial a ese nuevo mapa de riesgo, sino ya contando con ciertos planes parciales aprobados, por ejemplo, el plan parcial Loma del Centenario, el plan parcial el lote de la Policía Metropolitana en el sector Aranda y otros que vienen en proceso, pues empezar ya junto con privados, y eso es un liderazgo de la administración municipal, generar esas inversiones para promover los desarrollos urbanísticos en esos sectores y desde ya empezar a propiciar, incluso antes de que caduque el actual plan de ordenamiento territorial, empezar a propiciar esas modificaciones que le generen un verdadero orden al desarrollo urbanístico. Y lo digo ¿por qué, Paulo? Porque usted hace una inversión, adquiere un apartamento en una zona importante de la ciudad de Pasto y en el entorno hay otras personas que también tienen los mismos derechos. Los derechos se adquieren también a través de usos de suelos, de licencias de funcionamiento. Se instalan bares, se instalan restaurantes, se instalan ferreterías, almacenes y esa mixtura empieza a generar ese desorden. Ahí hay que darle un orden para beneficio de todos. Oiga, a propósito de eso, Pasto ha crecido sobre todo en los últimos 5 años. Primero, no ha crecido en la dimensión que se esperaba. Hay un déficit de vivienda importante, hay un déficit también de algunos sectores de desarrollo comercial que hoy Pasto los necesita, pero también en ese mismo desorden hay una situación que ha generado un impacto directo, por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿sí? Y eso ha quitado empleos considerables a cientos de familias del municipio de Pasto. Ajustándose POT, ¿cree usted que se podría encontrar el primer punto, el primer eslabón de reactivación económica real? Yo creo que los más interesados en temas de ajustes para tener esa claridad legal frente al uso de suelo y a la disposición de suelo que hay en Pasto hoy son los empresarios de la construcción. Lo ha manifestado claramente Camacol, por ejemplo. Los inversionistas y también quienes están interesados en adquirir esos inmuebles. Vuelvo y digo, deben ser consultados, igual que con la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, para empezar a hacer esas revisiones desde ya. Lo importante no es esperar a que caduque la vigencia del plan de ordenamiento territorial para de afán empezar a formular un nuevo plan de ordenamiento territorial que nos define ese uso de suelo, esa disposición de suelo, sino que desde ya hay que empezar a contemplarlo. Ahora, en temas de reactivación económica siempre se ha dicho que uno de los pilares más fuertes es la construcción. Hay otros factores muy delicados que creería no podríamos abordarlos en su totalidad en este programa. Desde ya le pido me invite a un próximo. No, hay que invitarlo, por supuesto. Pero tienen que ver con muchos temas del entorno nacional y sobre todo del regional. Aquí ha habido unos recursos de inversión que necesariamente tenemos que definir los orígenes de esos recursos, pero innegablemente permitieron una dinámica económica y comercial bastante favorable para el municipio de Pasto y el departamento de Nariño. Concejal, metámonos un poco en lo que es este último periodo administrativo.
Y se lo voy a preguntar en este sentido. Ustedes no pueden coadministrar, ustedes no pueden estar pendientes de proyectos, pero sí estar vigilantes en que se deben hacer los debates de control político y supervisar que esos recursos lleguen y se ejecuten de buena manera. Hay un gran inconveniente en Pasto alrededor de esto. Mire, la glorieta de Chapal, lo que pasó con la Policía Metropolitana, la construcción de la nueva cárcel, otros proyectos que están ahí en stand-by. Casi se pierde otro proyecto, por ejemplo, en el sector de Botanilla, que era el centro de acopio, que se recuperó a Sí, través sí, sí, sí. de otros recursos. Pero mire, esa es una situación que pasó casi similar durante estos 4 últimos años. ¿Fue tan complejo gobernar Pasto en estos últimos 4 años? Mm, Yo creería que sí, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno nacional y que viene con otras políticas y con otros propósitos e incluso principios políticos. Ya me voy a referir a ello. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la construcción de la Policía Metropolitana en el sector de Aranda. El anhelo era contar con un plan parcial. La Secretaría de Planeación ya tiene un plan parcial de Sí, Aranda, ya está, el cumpliendo con documento todo. está. Exactamente, plan parcial Policía Metropolitana de Aranda. Pero hoy para el gobierno nacional no es un interés Ujú. fundamental el invertir en infraestructura Pero, para policía o carcelaria. pero ojo, que eso fue lo que nos dijeron a nosotros acá. Y resulta que acontece que al municipio de Pasto le solicitaron una información para avanzar en el proyecto. Hace 15 días, por ejemplo, Barrancabermeja recibe un poco más de 200.000 millones de pesos para construir una nueva cárcel. ¿Qué pasó Sí, ahí? mire, Paulo, ¿recuerda usted cuando yo era secretario de Cultura, perdón, de Gobierno? Tengo una anécdota que usted la conoce y es Ujú. que personalmente logré solicitarle y comprometerlo al general Palomino, que era el Sí, general de la Policía el Nacional, director nacional. director nacional de la Ujú. Policía Nacional, para que adicionara 1.500 millones de pesos y con ese total poder adquirir el predio donde se construiría la Policía Ujú. Metropolitana. Él finalmente, incluso antes de su retiro de la Policía Nacional, dejó comprando el lote. Correcto. En ese momento, y debo decirlo, dando nombres, Harold Guerrero como alcalde Ujú. comprometió al Ministerio de Vivienda como caso excepcional, Paulo, en unos recursos que eran del orden de 1.200, 1.300 millones de pesos para que, cofinanciado por el municipio de Pasto, se formulara el plan parcial de Aranda. Pero eso era gestión, momento. Exactamente. Inmediatamente entra la administración del doctor Pedro Vicente Obando, Ujú. se demoran más de un año en adelantar la contratación Correcto. y finalmente no tenemos plan parcial de Aranda, cuando se ejecutaron cerca de 2.000, 2.500 millones. Y lo más triste de todo, Paulo, es que reposa en la administración municipal un recibido a satisfacción y un pago por la totalidad de la formulación de un plan parcial que finalmente no No, sirvió no se para hace. nada. ¿De qué año estamos hablando? Usted está hablando del doctor Harold Guerrero, que Terminando Harold Guerrero eso y fue empezando Pedro Vicente Obando. 2015. 2015. 2015. Imagínense, estamos hablando de 8 años, Ujú. 8 años, y finalmente la administración municipal, el secretario de Planeación, Germán Ortega, asume esa responsabilidad y desde la Secretaría de Planeación Municipal logran sacar el plan parcial. Policía Metropolitana. Se salva el lote de la Policía Metropolitana. Usted tiene toda la razón. Usted no puede llegar 8 años después como municipio a decirle, señores Policía Nacional, Dirección Nacional de Infraestructura de la Policía, tenemos el plan parcial. No, nadie nos va a tener la platica guardada No, ahí con jamás. tantas necesidades. Y lo del centro de acopio también en Catambuco, Paulo, mire, veníamos nosotros desde el periodo anterior con esa formulación del trabajo, y debo decirlo también, a cada señor su honor, Juan Daniel Peñuela fue el que lideró ese proyecto, Correcto. logran las asociaciones de productores de papa, asociaciones campesinas de productores de papa, adquirir el predio en Catambuco, en el sector de Botana. ¿Qué le corresponde al municipio? Pues con todos los estudios, formular el proyecto y lograr los recursos comprometidos con el Ministerio de Agricultura. Se demoran tantos Mucho tiempo. años, muchos años, en corrección tras corrección desde la Secretaría de Agricultura, que cuando ya llegan al ministerio, el ministerio dice, qué pena, esa platica ya se fue para otro lado. Pero mire usted que había un crédito para un tema de infraestructura carcelaria. Sí. No se cofinanció por parte del Ministerio del Interior, se liberan esos recursos, el alcalde acude al Consejo Municipal y logramos garantizar desde esos recursos 2.000 millones de pesos para iniciar la construcción del centro de acopio en Botana, en el corregimiento de
Catambuco. Oiga, a propósito de esto, yo le pregunto, ¿cómo mejorar esa dinámica para que las cosas se hagan un poco más rápidas? Se ve demasiada lentitud en la administración municipal cuando hay proyectos claves, importantes de desarrollo que le pueden generar un impacto no solamente económico, sino social considerable al municipio para que realmente eso se haga. ¿Qué está faltando? Mire, la administración pública es supremamente lenta. Yo digo que ponen tantas talanqueras para evitar la corrupción que entre esas talanqueras se filtra la corrupción. Pero también hay culpa nuestra acá por no funcionar de mejor manera. Sí, pero es la misma dinámica. Yo digo, es cómo está estructurado el Estado. Tanto trámite, tanta exigencia, los mismos costos tan elevados que tiene la contratación pública. ¿Sabe cuál es la solución, Paulo? Y la tuvimos en nuestras manos. Faltó, creo que, la determinación final de la administración municipal, y era poder configurar un ente gestor en Pasto. El ente gestor, precisamente desde una dinámica, podríamos decir, de la gerencia privada, articulando recursos públicos y entidades públicas, podría solventar esas necesidades de hacer un proceso mucho más efectivo, más ejecutivo, más dinámico, más eficaz incluso, Pablo. ¿Por qué no se pudo vender ese proyecto que sí era muy importante, sigue siendo importante de hecho para la capital, de ese ente gestor? ¿Por qué no se pudo vender de mejor manera? ¿Qué faltó? Mire, es un tema de estrategia comunicacional, Pablo, y yo creo que no hay que salir a vender el producto cuando ya lo tenemos aprobado desde el Consejo o determinación de la administración municipal. Son cosas que necesariamente hay que construirla desde las bases, con el constituyente primario, con los diferentes sectores, con los gremios. Primero socializar la idea. Es necesario ese conducto regular. Acudir a las bases para, formulando la idea, empezar a hacer esa construcción. Claro, cuando usted ya llega con una figura como Engueti, que era ese ente gestor, pues lo que va a recibir es una serie de ataques fundamentados en el desconocimiento, en la ignorancia de lo que es concretamente ese gran proyecto, y lo que hacemos es recibir ataques, y si usted no tiene el carácter y la valentía de defenderlo hasta el final, pues se cae, y quedamos todos como a la expectativa de qué iba a pasar con Engueti, porque todos nos dimos la pela porque ese ente gestor realmente funcionara, sin ningún propósito, por ejemplo, y esos son los cuentazos con los que se tumban las cosas. Crear un ente gestor para el desarrollo urbano en Pasto, donde el principal actor es el municipio, y meterle el pretexto de que a través de ese ente gestor lo que se busca es vender a particulares en Pasto. Y lo más triste que como no se socializó, como la gente no lo conoce, no había información. Nos tragamos el cuento, claro. Paulo, ese es el gran problema. No había información alrededor de esto. Esta última parte, doctor Álvaro José, yo quisiera que usted nos diga un poco por qué usted quiere seguir en el Consejo de Pasto, cuál es su visión de ciudad y qué espera usted de la próxima administración. Bueno, yo quiero seguir en el Consejo porque quiero seguir trabajando por Pasto. Realmente Usted va llevando un proceso y un proyecto, ¿no? Político. Sí, exactamente. Hemos pensado que hace falta seguir madurando políticamente. El Consejo es un escenario importante en ese sentido. Nos ha permitido participar, conocer, gestionar, solucionar, discutir, debatir sobre lo que es ciudad. Hacia allá tenemos nosotros que enfocar, y yo creo que quien asuma ese liderazgo desde la administración municipal no solamente debe conocer el municipio, sino que debe tener toda una capacidad gerencial para liderar esas banderas del desarrollo. Estamos en una situación bastante crítica, sí. Necesariamente hay que hacerlo, pero sobre todo tener una inteligencia política, porque no podemos seguir en ese distanciamiento con el gobierno nacional. Paulo, eso nos ha generado también a nosotros una falta de oportunidades y un retroceso incluso en algunos periodos en comparación con otras ciudades. Hay que pensar diferente la ciudad. Hay que pensarla diferente, pero sobre todo hay que apropiarse de la ciudad, Paulo. Y yo, por ejemplo, cuando tenemos esas reuniones, las visitas en el sector rural, en el sector urbano, vemos cómo la gente es la que más conoce su territorio. Y la administración municipal, como responsable de ese territorio, tiene que trabajar activamente con ellos. Ellos saben cuáles son los problemas, incluso son quienes conocen la solución. Aquí llegamos con soluciones inventadas a veces, consultadas, unas consultorías bastante altas, y la solución por lo general está allí en las bases. O sea, nos hace falta ese contacto más cercano. Sí, esa interacción. Esa interacción. Esa interacción. Ese diálogo. Ese diálogo permanente.
y ese respeto que se merece la comunidad. Y sin mencionar lo que yo le digo, el tema de nombres, porque hay 10 opciones para la alcaldía de Pasto. ¿Usted qué espera de ese nuevo mandatario? O sea, ¿qué espera alrededor de ese lo que usted nos ha dicho acá, que es un tema gerencial, sí, pero qué espera que debería cambiar pensando en el nuevo periodo? Pues deberían cambiar muchas cosas. Debería cambiar primero un diálogo directo y comprometido con el gobierno nacional. Indiscutiblemente Ese es uno, primero. dependemos del gobierno nacional. Una cercanía, un diálogo y una interacción con la comunidad. Ciudadanía, alcalde, ciudadanía, administración. Una proyección muy clara en temas de superar la situación socioeconómica, con soluciones concretas, que entre esas puede estar precisamente el tema del desarrollo urbanístico, hoy que ya estamos contando con ciertos planes parciales. Para usted es clave ese, reactivación económica, que tiene que ver mucho con el tema de también generación de empleo y construcción. Sí, la construcción ha sido es un eje. Un eje importantísimo en el desarrollo socioeconómico. Otro tema, Paulo, el tema de seguridad. La seguridad en Pasto está muy, muy mal. Tiene que ver precisamente con la situación socioeconómica, tiene que ver con el tema de convivencia, la falta de oportunidades, pero la falta de autoridad también, Paulo. Correcto. La falta de autoridad. Si usted no imparte las cosas con autoridad, no exagerando ni abusando de la autoridad. No en represión, sino en tener un orden. Exactamente, un orden, y que desde la misma administración municipal nosotros respetemos ese orden e impongamos ese orden. A mí me preocupa, por ejemplo, se promovió una modernización de la Secretaría de Tránsito, se nos presentó una proyección de una Secretaría de Tránsito modernizada, mucho más efectiva, cero corrupción. Bueno, se redujo a su mínima expresión ese tema de corrupción por tramitaciones y todo lo demás. Incluso la Fiscalía pues adelantó una serie de detenciones en ese sentido, pero no estamos viendo agentes de tránsito en la calle, por ejemplo. Y debo decirlo con el mayor de los respetos, Paulo, pero me parece inconcebible que ante unas obras de Empopasto los responsables de la movilidad sean los paleteros de esa empresa y no nuestros agentes de tránsito. Por otro lado, no vemos la suficiente policía en las calles, no hay pie de fuerza. Entiendo, y nos lo decía el señor comandante de la Policía Metropolitana en una invitación que yo le hiciera al Consejo, no hay pie de fuerza, hay una desmotivación total por parte del Estado hacia esa institución y no se quiere incorporar nuevos agentes de policía. Pero hay que buscar alternativas. Hay que buscar las alternativas, exactamente, hay que hacerlo. Dentro de esos recursos que estaban destinados inicialmente para temas de infraestructura carcelaria, al liberarlos no solamente le sumamos esos recursos al centro de acopio de Catambuco, sino también para el tema de cámaras de vigilancia. Correcto. Paulo, recuerda cuando yo fui secretario de gobierno, nosotros hicimos un convenio con el Ministerio del Interior, 6.000 millones de pesos en cámaras de vigilancia. Le pongo una cifra, Paulo, de 250 cámaras de vigilancia, el 70% fuera de servicio. No puede ser. Por mantenimiento, porque no se paga el consumo de energía. No, es inconcebible que esté pasando eso. Entonces, no solamente es un tema de autoridad, sino de esas estrategias que usted menciona que tienen que estar enfocadas en garantizar la seguridad de la ciudadanía. Necesariamente. Álvaro José Gómez Jurado, hoy concejal de Pasto, quiere estar en el nuevo periodo que se tendrá que definir el próximo 29 de octubre en el país, en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, una visión de lo que se ha hecho, una visión de lo que va a pasar y por supuesto también cómo será pues este desempeño. Concejal, qué gusto tenerlo acá. Pablo, muchísimas gracias y pendiente de una próxima invitación. Muy amable. Aquí estará con nosotros, por supuesto, hablando de nuestra capital, hablando en CNC Noticias, hablando en el canal CNC y por supuesto en Hablemos de Política. Usted decide. Elecciones 2023. CNC, el canal de la democracia en Nariño. 10 candidatos se disputan el máximo cargo de elección popular en Pasto. Sus propuestas, programa de gobierno, las necesidades más urgentes para la capital. Usted decide. Elecciones 2023.
Usted decide. Elecciones 2023. CNC, el canal de la democracia en Nariño. Siga todos los datos de las elecciones regionales a través del canal CNC, los candidatos, sus propuestas y debates. Cubrimiento especial de la jornada electoral, próximo 29 de octubre. Usted decide. Elecciones 2023. CNC, el canal de la democracia en Nariño.